Os invito a que empecemos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, te quiero pedir que en esta tarde nos acompañes y que nos permitas conocer aquello que tienes inscrito en nuestros corazones, aquello que quieres que nosotros entendamos de nuestra misión como miembros del Reino Christi, como apóstoles de Jesucristo, que quieres que presentemos este amor que enciende el fuego del corazón a las demás personas. Te pedimos que nos permitas comprender en qué debemos mejorar, que nos permitas comprender en qué podemos amar más a Jesucristo, en qué podemos amar más al Padre, y en qué podemos aprender a encender al mundo entero con este fuego del Espíritu que nos renueva y que nos llena a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto es rarísimo, no se imaginan lo raro que es tener yo la cámara y hablarle a nadie. Entonces, el que quiera poner su cámara, yo veo la pantallita aquí con todos ustedes. Entonces, si alguien quiere poner su cámara y le parece mejor, para mí está mucho más divertido. Veo algunos nombres conocidos por ahí. Esto me emociona mucho. Ya sé que me van a bullear después los que me conocen por el acento, eso está terrible. Pero, pues bueno, aquí vamos. Hola, María José. Ahí está. Ya alguien me compró la idea de poner su cámara. Gracias, María José, te agradezco muchísimo. Los demás pongan su cámara. Yo sé que están en pijamas, no pasa nada. No se queda grabado su video aquí. Pues bien, yo quisiera compartirles, y fue lo que me pidieron que hablara con ustedes hoy. Primero, pues, presentarme y luego, pues, compartirles qué han sido estos últimos años de mi vida, quién soy yo, por qué estoy aquí, y qué tiene que les dé yo una charla hoy. Alguien dice que está con una enfermedad del Barcelona, lo siento mucho, me da muchísima pena, pero pues bueno, ya ni modo, ya se la puso. A ver, yo soy Andrés Chávez, soy venezolano, soy de San Cristóbal, aunque mi acento no parezca que soy de San Cristóbal. Estudié en Caracas, en la Metropolitana, estaba estudiando Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción y Economía, y en mi tercer año de carrera, pues Dios dañó los planes humanos e impuso los planes divinos, y me llamó a la vida consagrada en el Reino Christi, y desde el 2017 estoy aquí en México, siguiendo este camino, que ya les voy a contar qué cosas buenas, divertidas e interesantes han traído. Pero bueno, creo yo que una de las cosas más divertidas que podremos aprender en esta conversación va a ser, pues, cómo es la vida de alguien normal en Reino, y quizá pues se enfoca muchísimo en entender en qué consiste este camino como apóstoles en el Reino de Cristo. Y Ángel, estoy viendo tu pantalla y no me quiero ver a mí. Ya está. Pues muy bien. A ver, les cuento un poco. Yo soy, como les dije, soy de San Cristóbal. Cuando tenía 17 años me fui a Suiza un tiempo a estudiar allá. Luego volví a Venezuela, y cuando volví a Venezuela, en ese tiempo pues no era muy cercano a Dios, no conocía el Reino Christi, no tenía ni idea, y tuve que empezar a trabajar en una empresa de mi familia, y en esta empresa pues me tocó hacer más o menos como el papel de auxiliar de dirección general, o director adjunto, o director general, llámenlo como quieran, da igual. Pero mi misión era pues sacar adelante la empresa, porque mi papá había estado muy enfermo, y yo tuve que pues salir al paso, ¿no? Cuando entró ahí, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Un niño de 18 años
sorry por los que tengan 18 años, pero pues te sientes niño. Un niño de 18 años llega y asume la dirección general de una empresa más o menos grande, probablemente algunos de ustedes las conozcan, y en ese camino, pues se te sube mucho todo a la cabeza, ¿no? Y obvio, es obvio, pues no estás preparado para asumir responsabilidades grandes y te llegan de la nada, pues obviamente te crees que es por ti y no porque te tocó. Entonces dices, claro, pues es que yo soy bueno y yo sé hacer esto y yo sé hacer aquello, entonces sí sirvo para asumir esas responsabilidades. Pero, pues en este mismo camino, resulta que, para que vean cómo Dios tiene sus planes, llega una amiga que yo había conocido por otras cosas en mi vida. Eh, y esta amiga me dice, Andrés, queremos hablar contigo porque queremos pedirte una ayuda, queremos pedirte un donativo para unas misiones, ¿no? Entonces llego yo a mis misiones, a mi reunión con ellas, y resulta que el donativo querían que salieran las misiones de las niñas en Barquisimeto. Por ahí creo que vi a Cristina Anzola, sí, por ahí veo su nombre. No recuerdo si Cristi estaba en esa época, pero las de Barquisimeto pues eran la época de Jessica Shell, estaban Maciel, a ver, el grupo era buenísimo y fueron conmigo, me quitaron la pena y fue la primera vez que yo vi un mail que decía venga a tu reino, estimado en Cristo Andrés, y dije, ¿qué es esto? ¿En qué cosa rara me metí? María E., gracias Cristi, justo. María E. era la que fue conmigo y se quitó la pena de mandarme el mail de venga a tu reino, estimado en Cristo Andrés. Y entonces yo llego y conozco a esta gente, se me ocurre ayudarlas porque mi matemática empresarial decía, vamos a darle dinero a esta gente que me viene con un mensaje de Dios para poder ayudar a que mi papá salga adelante, ¿no? Porque mi papá estaba enfermo y todo. Y resulta que por ahí entró el gusanito de la curiosidad, y como 3 días antes de irnos de misiones le escribo yo a María y le digo, oye, ¿será que hay alguna posibilidad de que yo me vaya en estas benditas misiones? Y me dice, sí, claro, por supuesto, feliz de la vida, vente de misiones. Long story short, pues conozco al Reino Christi en unas misiones, vivo una conversión muy bonita el Jueves Santo del 2014 a las 2 de la mañana. Literalmente, y no estoy exagerando en esto, Jesucristo me tiró al piso. No estoy exagerando. Si alguno de ustedes conoce a Armando Pollo, quizá alguno de ustedes lo haya visto por ahí en algún Instagram o algo de esto, o si algunas de Barquisimeto, pues obvio lo conocen. Y me acuerdo, Pollo entró a tocar el saxo en el lugar donde yo estaba, eh, y empezó a tocar la canción del Pretorio, y cuando, o sea, de la nada Leo Ornelas estaba tocando la guitarra, y de la nada pues yo empecé a llorar y literalmente me tiré al piso. Eh, y al día siguiente como que no entendía qué estaba pasando, por qué había pasado esto, y fue muy divertido porque mi reacción fue decir, te había pedido conocerte y te estás presentando ahorita, ¿no? Y te estás presentando a la fuerza. Y para mí fue muy bonito, ¿no? Lo que vino después pues, fue todo un seguimiento en conocer a Jesucristo y conocer el reino en Cristo y conocer que era todo lo que implicaba este camino. Yo me mudé a Caracas unos meses después de estas misiones, en el 2014, y cuando llegué, pues me busqué involucrar un poco en la sección porque yo veía que las secciones, no sé si hay alguien de Caracas aquí, creo que sí, creo que veo a María Valeria Martí, si no me equivoco. Los de Caracas que están aquí, perdón por decir lo que voy a decir, pero el ambiente en las secciones del interior es lo máximo. El ambiente, a mí me encanta mucho en Barquisimeto, Valera, Maracaibo, porque, porque es familia, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento como que me costaba mucho entender que todo era, imagínense, había casa de reino, ¿no? En el resto de las secciones ni siquiera sabíamos que era casa de reino. Por lo menos en Barquisimeto no teníamos ni idea, nos reuníamos en nuestras casas y todo, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegué ahí, como que pues obvio me sentía lejano, no entendía a nadie. Y sí decía, quiero sentir esto que siento con esta familia que he conocido en Barquisimeto, ¿no? Y el camino que vino después fue enterarme que
que también había una familia y que quizá era distinta, pero que poco a poco me fueron acogiendo, y por eso buscaba ver si había alguno de los de Caracas, porque ya cuando MB, ya me mandó un mensajito privado y todo, llegó, pues ya era una, o sea, sí nos sentíamos familia y yo lo disfrutaba muchísimo, y van a entender que lo que les voy a decir a partir de ahora, eh, parte del principio de que para mí el reino era mi familia. Mm, bueno, yo llego a Caracas y tomen en cuenta, seguía llevando más o menos la dirección de las empresas, empiezo a estudiar en la Metropolitana, eh, empiezo a estudiar 2 carreras en la Metropolitana, Ingeniería en Producción y Economía Empresarial, y me incorporo en febrero del 2015, 22 de febrero del 2015, vino el padre Eduardo Robles Gil, que era el director general en aquel momento, a Caracas, y yo me incorporé allí, y empieza en mí una inquietud por, de verdad, buscar la santidad y por buscar seguir el camino que Dios me invitaba en el movimiento, ¿no? Entonces, por un lado, el apostolado para mí fue una ayuda impresionante. Lo disfruté mucho. Hola, Jesús. Lo disfruté mucho. Para mí fue una, como dicen aquí en México, fue una gozada, porque creo que una de las cosas más bonitas de descubrir, a ver, para mí, y esto no tiene que ser exactamente para todos igual, pero para mí descubrir en el apostolado un gran sentido de que toda esa inquietud que yo traía de empuje desde la empresa y empuje empresarial y poder hacer cosas y ver los resultados, las podía ver en el apostolado, ¿no? Yo llegué y me nombraron director local de Soñar Despierto en Caracas unos meses después. Hicimos un macroevento gigante, me acuerdo que nos fuimos a Mano Amiga en Turgua y hicimos un macroevento muy bonito, yo iba a decir padrísimo, miren. Si empiezo a decir palabras mexicanas, empiezan a hacerme muecas para que se me quite. El acento sí ya no hay nada que hacer. Para las palabras las evito. Y empiezo, hacemos este macroevento, estuvo súper emocionante, por ahí el que ha estado en Casa de Reino, no sé si ya cambiaron las fotos desde que yo me fui hace 3 años, pero cuando me acuerdo que las fotos que estaban ahí todavía seguían las fotos de ese macroevento en Mano Amiga, y era muy bonito poder ver cómo hacías un ambiente súper bonito, súper intenso, súper íntimo de familia, ¿no? Y este empuje que podía traer yo desde la empresa y decir, mira, puedes traer un empuje desde una visión de empresa, también lo puedes plasmar en ser un empresario para Dios. Y eso fue muy emocionante para mí. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en este camino de conocer el Reino en Cristo? Que me entero que pues no solamente era un apostolado, ¿no? Que no solamente se trataba de hacer apostolado, sino que también se trataba de tener una vida espiritual profunda, sólida, y de conocer cada vez más a Jesús, de enamorarte cada vez más de Él, de hacerlo tu mejor amigo que va contigo por todas partes. Pero en eso, pues, evidentemente, tienes que tener varias herramientas que te vayan ayudando, ¿no? Varios pilares que te vayan ayudando. Y creo que un primer pilar para mí, y está muy claro, se los he dicho, fue la familia Reino en Cristo. Los que me conocen, previo a ser consagrado, saben que yo rumbeaba, que me encantaba ir al club en Caracas, que cuando estaba en Barquisimeto también salía, pero para mí era algo muy sano, porque salía con mis amigos de Reino, iba en Barquisimeto a jugar fútbol con mis amigos de Reino, iba en Caracas a jugar fútbol con mis amigos de Reino, salía a la fiesta con mis amigos de Reino, me iba a la montaña con mis amigos de Reino. Entonces, era mi familia. Yo me encuentro, mi familia vivía en Barquisimeto, y yo vivía solo en Caracas, ¿no? Y para mí, pues, mi vida era Reino, así, dedicado mucho tiempo a mi trabajo, y a mis estudios, pero Reino era lo que más, o sea, donde yo encontraba muchísima felicidad, ¿no? Y creo yo que esto fue fue un pilar, y si quieren anótenlo, un primer pilar clave en este camino, pues es los amigos y la familia que haces en el Reino de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es algo muy bonito. Cuando estás en familia, cuando estás en un grupo donde todos están buscando lo mismo, cuando uno se va a caer, eh, los demás no solamente te ayudan a que no te caigas, sino que si te caes, como ya se han caído igual que tú, te van a ayudar a pararte y no te van a juzgar cuando te tienes que parar, ¿no?
Y creo que es una de las cosas más bonitas que tiene las secciones, y creo yo que ese es el gran sentido de las secciones, es tener grupos así, que podamos crecer, que podamos acompañarnos en equipo. Un segundo pilar, pues para mí era muy claro, era el apostolado. Y un tercer pilar, que es el que me gustaría hablarles mucho hoy, es el pilar de la oración, ¿no? Y en mí, pues en ese tiempo, después de mi incorporación, como que empieza una inquietud de querer llevar una oración más profunda, de querer dedicarme mucho más a conocer a Jesucristo. Yo decía que estaba enamorado de alguien que probablemente no conocía, que era mi mejor amigo, alguien que no conocía tan bien, y probablemente pues hacía falta llegar un poco más al conocimiento. Entonces, en propósito de Cuaresma del 2014, empieza en mí la inquietud de ir a misa diaria por Cuaresma, porque pues era mi propósito de Cuaresma, y después de ahí como que le agarré el gusto, y empecé a tener un poquito más tiempo de meditación, de oración en la mañana, bien a gusto, de tener mi misa, de hacer mi balance del día, al final del día, y poder acostarme con mucha paz y decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo ser mejor cristiano día tras día, ¿no? Y lo que vino después de esto fue que el 23 de diciembre del 2014 me incorporé, del 2015, perdón, fue esto. El 23 de diciembre de 2015 me incorporé al segundo grado, después de ejercicios espirituales ahí muy buenos. Entonces me incorporo al segundo grado con una inquietud de decir, claro, pues Dios me pide que me mantenga aquí en el mundo haciendo, o sea, mi empresa, etcétera, pero que me dedique, o sea, que tenga lo que ahora llaman, ya el segundo grado no existe, por si no han leído los estatutos, pero tener esta promesa de disponibilidad, que es tal cual de eso, ¿no? Plasmarlo en disponibilidad en la oración, en disponibilidad en el apostolado, en disponibilidad a expandir y hacer crecer el reino de Cristo, y que las personas conozcan a Jesucristo en su corazón por tu testimonio, y que se enamoren igual que tú. Yo soy súper apasionado, ¿no? Entonces ya ven que cuando me pongo a hablar, entonces me emociona, y si alguien me pone a hablar de Cristo y me pone a hablar de cómo muestro a Jesucristo, pues a mí me emociona mucho, porque es decir, esto es real, ¿no? Y esto es lo que yo siento en el corazón, y esto es lo que les quiero compartir a los demás. Entonces, pues bueno, me incorporo, no sé, yo creo que habrá sido probablemente en esos mismos ejercicios que sale en mí una inquietud de discernimiento vocacional, de decir, pues quizás Dios me llama como evidentemente lo que conoce cualquier hombre en Venezuela es la legión. Cualquier hombre que esté en el reino, pues conoce a los legionarios, y yo pensé que lo que Dios quería para mí era entrar a la legión. Y me acuerdo que este sufrimiento de descubrir qué era lo que Dios quería, pues fue muy intenso, ¿no? Porque me costó mucho entender si lo que Dios buscaba de mí era exactamente la vida religiosa, o mantenerme en la vida laical, como miembro del Reino Christi, con una promesa de entrega que cada vez pudiese hacerse más profunda y más plasmable, o si Dios quería otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que en una conversación con el tío de María Valeria, a quien bulleaba hace unos segundos, ¿no? Que era mi director espiritual, el padre Julio, me dijo, Andrés, ¿y qué le parece si conoce la vida consagrada, ¿no? Y yo, para mí la vida consagrada, me acuerdo que cuando empezamos la revisión de los estatutos, era el bullying, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible alguien que tenga vocación? Qué flojo que por no hacer todo el camino de formación del legionario se quiera ir a la vida consagrada, ¿no? Y que poco lo había entendido, porque realmente pues son vocaciones totalmente distintas, y son vocaciones que enriquece cada una al Reino Christi. Y pues en esto se presenta como que este proceso de discernimiento. Vengo a México, conozco la vida consagrada y digo, esto es lo mío. Y les estoy adelantando mucho la historia, pero creo que es lo que más me gustaría plasmarle. O sea, les voy a cerrar este ciclo para plasmarme, para regresarme otra vez a cuando estaba en Caracas, y enfocarme en dos cosas ahí, ¿no? Descubro que esto es lo mío, vengo a México en septiembre de 2016, a pesar de haber salido con niñas, a pesar de haber dejado de salir con niñas porque mi inquietud vocacional estaba muy fuerte en el corazón, a pesar de haber vuelto a salir con niñas porque ya había dicho que la inquietud vocacional se había ido, y hacerme novio de esta niña, y haber estado un tiempo con ella, y después volver a terminar con ella porque mi corazón volvía a decirme,
que el discernimiento pues ahí seguía y que yo no había cerrado el ciclo. Y pues así, ¿no? Subes y bajas que terminaban pues afectándome a veces, muchas veces, y conscientemente pues sé que incluso pudiendo afectar a otras personas, ¿no? Y en este camino, cuando pasa esto, pues ya conozco la vida consagrada, me doy cuenta que es claramente a lo que Dios me llama por 3 razones, ¿no? Y aquí voy a descomponer de qué se trata la vocación consagrada, y después voy a regresar, ¿no? A ver, la vocación consagrada tiene 3 nombres. La vocación consagrada masculina en el Reino Christi, nosotros nos llamamos laicos consagrados del Reino Christi. Entonces tiene 3 dimensiones. Si alguno de ustedes ha visto algún video por ahí mío explicando la vocación, siempre explico de la misma manera, ¿no? Y para mí estaba muy claro, voy a empezar del último punto, que es el Reino Christi, y estaba muy claro que era en el Reino Christi. O sea, yo traía una vida de Reino Christi, familia Reino Christi, yo transpiraba Reino Christi, estaba seguro que mi vocación era el Reino Christi, por más que muchas veces disfrutaba mucho ir con amigos del Opus Dei a algunos círculos de formación, etcétera, pues era Reino Christi, estaba clarísimo para mí, esto no era discutible. La segunda elemento es la vida consagrada, ¿no? Yo sí veía que Dios en mi oración me pedía más y que me decía, entrega, vente y vamos a darlo todo. Y el tercer elemento, pero creo que, y aquí fue lo más fuerte, era que yo cada vez veía más fuerte que Dios me pedía ser laico, que Dios me pedía meterme al mundo, que Dios me pedía que no me saliera del mundo y que estuviese ahí metido en el mundo haciendo las cosas que hace cualquier persona del mundo, pero dedicándolas a Él, ¿no? Y me acuerdo que en una conversación que tuve con un consagrado aquí en México, cuando vine a conocer la vida consagrada, él me decía que su inquietud empezó cuando escuchó, o sea, una vez meditando en la parábola de los talentos, como un niño de Lesit, creo que era, y en ese leer cuáles son tus talentos, pues él descubría que eran unos en específico y que en la vida consagrada pues también los podía plasmar mucho. Y justamente fue lo mismo que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo salí de esa conversación y dije, pues mira, yo tengo talentos, creo que Dios me ha dado algunos talentos puntuales, y definitivamente entre los talentos que Dios me ha dado, creo que no encaja el sacerdocio, ¿no? Y no se trata de una vocación, un talento, si tienes talento para ser sacerdote o no. Es que también la personalidad también te habla de tu camino vocacional, ¿no? Y me acuerdo que para mí pues, fue algo muy fuerte, fue descubrir que era Dios, los talentos que me daba quizá era temas empresariales, administrativos, financieros, etcétera, de operación y así, y que se plasmaban muy claramente en la vida consagrada, ¿no? Entonces, pues bueno, me vengo a México en el 2017, me consagro en el 2019, o sea, tengo un año. De hecho, hoy es 18, no, hoy es 14. El 18, o sea, el martes, cumplo un año de consagrado. No sé por qué pensé que era 18. Pero bueno, el 18 cumplo un año de consagrado, y este camino pues también me ha traído cosas muy bonitas, ¿no? Porque el primer año pues fue un año muy intenso de aprender, de conocerme a mí mismo, de enfrentarme a mis miserias, de enfrentarme a mis dificultades, de conocer la misericordia de Dios y abrazarla. El segundo año pues fue plasmar eso y aterrizarlo en el día a día. Y este tercer año pues ha sido entender cómo Dios quiere que use eso. Y está muy bonito, se los prometo. Ahorita estoy como director adjunto de la Universidad Anáhuac Online. Si conocen la red de universidades Anáhuac, tenemos 9 campus en México. Y yo estoy dedicado a la Anáhuac Online, que es el 10º campus, lo llamamos así. Y hemos tenido un crecimiento muy bonito en los últimos meses. Ya teníamos 3.500 alumnos en febrero y hoy tenemos 7.000 alumnos. Todavía no he recibido el datos de cierre de la semana, pero creo que probablemente la semana que viene ya tendremos unos 7.300 más o menos. Y está en crecimiento, está bonito, está padre, está súper cool poder tener, perdón que dice padrísimo otra vez, está súper cool poder tener un conocimiento de lo que Dios quiere, y poder aprovechar y aportar a estos talentos. Pero me quiero quedar con 2 cosas puntuales, ¿no? Una es aprovechar una charla que les dio José Laces, en donde les habló del aprovechamiento del tiempo.
y vamos a empezar a aterrizar algunos elementos prácticos, quizá desde el testimonio, ¿no? Yo quisiera poder compartirles que es un reto, sí es difícil, te los prometo, a veces es muy pesado, poder querer exigirte y llevar las cosas al límite, pero pues el resultado vale la pena, ¿no? Y a ver, quiero hablar de los 3 pilares que he hablado hasta ahora. Vamos a plasmarlos, vamos a aterrizarlos y vamos a ver cómo te van ayudando a crecer, ¿no? El primer pilar, pues hablábamos de esta vida de reino. Créanme que mantener una vida de reino es el punto de equilibrio donde puedes conseguir también esa interacción con las demás personas, puedes conseguir el apoyo con las demás personas. Y creo yo que puedes ir plasmando, ¿no? El segundo pilar es esta vida de oración. Y les voy a compartir, a ver, en mi etapa como miembro de reino estuvo la típica etapa donde yo decía, pues rezo lo mínimo indispensable, pero nunca dejé de lado la dirección espiritual. Entonces como que ahí también me ayudaba a crecer mucho y a ir descubriendo qué cosas pues podía yo ir aprendiendo, ir creciendo. El segundo elemento que iba viendo allí, pues era aprender a cuándo quizá Dios me llamaba a hacer un rato más de oración. Y creo que una de las cosas que más disfruté fue cuando descubrí que Dios me llamaba en ese momento, puntualmente hablando, a tener una vida de oración muchísimo más intensa, ¿no? En ese tiempo en el que asumí esta ahora promesa de entrega, pues hacía 1 hora de oración en la mañana, antes de empezar mi día, tenía mi misa diaria, tenía mi rosario, trataba de hacer mucho un examen de conciencia al mediodía y hacía mis oraciones de la noche completas, ¿no? Y creo yo, y hoy creo que probablemente hubiese aprovechado mucho más esa oración, y les voy a hablar de un esquema de oración que espero que sus directores espirituales no se escandalicen si ustedes le dicen que escucharon a un consagrado que les habló de esto y que los invitó a que lo platicaran con ustedes. Pero miren, a ver, hay una oración que se llama la oración de examen. No se asusten, no crean que voy a hablarles de la oración Zen o algo así. Esta oración de examen es una oración que los jesuitas practican mucho y la tienen muy presente en su día a día. Y a mí, hoy, me ayuda. Y me ayuda como no tienen ni idea. Y yo, hoy, de hecho, esta mañana mi oración fue oración de examen. Y la oración de examen te ayuda mucho a entender qué cosas de tu día te pueden permitir escuchar a Dios, ¿no? O sea, a ver, les invito a que descarguen una aplicación que se llama Redescubrir el Examen. Créanme que creo que se llama Redescubrir el Examen, o a ver, déjenme buscarla. Reimaginando el examen. Yo la tengo en inglés, se llama Reimagining the Exam, pero sé que está la aplicación también en español. Y a mí me ayuda muchísimo redescubriendo el examen en español. Ya, gracias, alguien me ayudó. Yo se las recomiendo mucho porque creo que es una manera como cualquier miembro laico puede ir descubriendo que puede crecer mucho, ¿no? Que puede escuchar a Dios en cada una de las cosas del día a día y que a partir de ahí puede aprender. Entonces, por eso se las pongo aquí, porque creo yo que yo hubiese, esa hora de oración que hacía en este tiempo, pudo haber sido muchísimo más aprovechada si hubiese descubierto esta oración hoy. Se los digo con toda confianza y se los digo con mucha franqueza. Creo que hubiese crecido mucho más espiritualmente hablando si mi oración hubiese aterrizado el día a día de las cosas que hacía y me hubiese ayudado a aprovecharlo. Luego, pues les había hablado que estaba el tema de la empresa y creo yo que una de las cosas más importantes que me ayudaba a mí en ese momento era poder llevar un equilibrio de mi tiempo. Y aquí Jesús me pidió que más o menos hablara un poco de esto y que supuestamente está en el centro de la plática, de la charla, perdón. Pero bueno, dense cuenta que estoy hablándolo 33 minutos después de haber empezado. Y el punto es que lo quería hacer así y lo pensé tal cual así. Si vieron mi pantalla, así está el script, el texto que estoy siguiendo, porque lo más clave de esto es que estés convencido de lo que vas a hacer. Entonces, si tú no estás convencido de que de verdad quieres rezar,
Si tú no estás convencido de que de verdad quieres hacer apostolado, si tú no estás convencido de que la vida de reino te ayuda, ni que yo te proponga las 10,000 estrategias posibles del mundo, ni que yo te diga vamos a tener un coach aquí que te va a venir a ayudar todos los días, que no sé cómo. Si tú no estás convencido no vas a hacer nada. Entonces no nos engañemos con esto, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que descubrir es esa necesidad que tenemos en nuestra vida de enamorarnos cada vez más de Dios y poder seguirlo. Y que cada quien pues va descubriendo esas maneras de esos niveles de intensidad del seguimiento. Y no porque una persona tenga promesa de entrega o no la tenga, o porque una persona haga 3 apostolados, o haga 2, o haga 1, pues es distinto, o vale más o vale menos, ¿no? Entonces, creo yo que una de las cosas más interesantes que podemos tener es aprender a descubrir esta necesidad. Les platico, escúchenme, les cuento. A ver, mi día empezaba muy temprano. Yo siempre, bueno, siempre no, desde que empecé a trabajar he sido de muy mal dormir. Entonces yo tenía ventaja, que normalmente si alguien tiene 8 horas de sueño, pues yo tenía 5, entonces esas 3 ya empezaba ganando. No se asusten, no pasa nada, ya poco a poco iba recuperando, ya creo que duermo 6. Pero miren, a ver, yo creo que una de las cosas más interesantes es descubrir cómo puedes aprovechar este tiempo y saber que también parte de los consejos evangélicos para cualquier cristiano en el mundo, no porque yo tenga votos, tengo que vivirlos yo y ustedes no como consejos evangélicos, pero pues la pobreza, castidad y obediencia son cristianos y es una manera de imitar a Cristo, ¿no? Y creo que parte de la pobreza de cualquier cristiano está en poder aprovechar el tiempo para lo mejor que se pueda, ¿no? Y en esto, pues, es parte de entenderlo, cómo lo podemos plasmar. Entonces, les cuento, miren, yo dedicaba un tiempo de oración indiscutible e innegociable en mi mañana, y sabía que era lo que daba el kick-off del día, ¿no? Y después de eso, pues, veía si podía tener la misa a las 7, si podía tener la misa a las 11:30. Cuando viví un tiempo en la comunidad de Caracas, justo antes de venirme a México, y pues a veces tenía misa a las 5:30 de la mañana, pero el punto era para mí, pues era un elemento central, ¿no? Decir, a ver, esto es clave y yo estoy convencido de que esto no solamente lo quiero, sino que lo necesito. Y luego lo que vino después fue, bueno, entender cómo llevas este equilibrio, ¿no? Tenía mi oración, tenía mi misa, después me iba a estudiar, tenía normalmente programada mis clases en la mañana, y después de ahí pues ya trataba de coordinar entre trabajo y apostolado. Pero creo que una de las cosas que más me ayudó, y les hablo de 2 estrategias puntuales, y después les hablo de herramientas que podrían aprovechar. La primera estrategia puntual, han visto seguramente el video del profesor que les pregunta a los alumnos si un potecito de vidrio está lleno, y les dicen que no, porque pues no tiene nada, ¿no? El profesor mete unas pelotas de béisbol, y les ya las llena hasta el tope de pelotas de béisbol, y le dice, ¿está lleno? Y los alumnos le dicen que sí, y él les dice, saca unas piedritas pequeñas, mete piedras, se termina de llenar, y dice, ¿está lleno? Y los alumnos le dicen, sí, sí está lleno. Y dice, pues que creen que no está lleno, ¿no? Y mete arena, llena el pote de arena, que ya tiene pelotas de béisbol, piedras y arena, y dice, ¿y ahora está lleno? Y le dicen, no, perdón, sí, le dicen los alumnos, ¿no? Y destapa una cerveza, la pone en el pote este, y pues dice, ahora sí está lleno, ¿no? Y dense cuenta cómo lo podemos seguir llenando. Pero lo esencial aquí es, y esta estrategia de aprovechamiento, no sé si José se las comentó, pero en algunos casos se llaman 5 rocks, ¿no? O sea, 5 piedras. Y tú dices, a ver, tengo 5 o 6 grandes cosas que consumen mi tiempo y esos no son negociables. Son las primeras que tengo que poner porque son las cosas que nunca se van a mover. Entonces, para mí, una de esas piedras era mi vida espiritual y eso implicaba mi misa, mi oración. Otra de esas piedras, pues, era poder tener mis materias de la universidad, porque si no, pues, nunca me iba a graduar. Otra de esas piedras era comer, porque de verdad descubrí un momento donde me daba igual saltarme el almuerzo, entonces pues, tenía que aprender a que tenía que comer. Otra piedra pues era hacer ejercicio, o probablemente en algún momento esta gran piedra se convirtió en una más pequeña y dije pues prefiero a veces sacrificar el ejercicio con así poder hacer apostolado y poder ayudar, ¿no?
Y bueno, cada quien va construyendo cuáles son sus piedras y va aprovechándolo lo más posible. Otra opción, y esta es una primera opción, se las invito a que lo hagan, digan, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? Y vamos a establecer prioridad del 1 al 4. Y no tengas más de 5 o 6 cosas en prioridad 1, porque te vas a engañar y vas a querer hacer 6.000 cosas y no vas a hacer ni 3. Una segunda estrategia es, no sé si alguno de ustedes la ha conocido, pero se llama matriz de urgente e importante. Aprender qué cosas son urgentes e importantes, aprender qué cosas son importantes pero no urgentes, aprender qué cosas son urgentes pero no importantes y aprender qué cosas son no urgentes y no importantes. Y se dan cuenta, pues también son esos 4 niveles que les hablaba en la pasada, ¿no? Lo urgente e importante tienes que hacerlo ya. No sé, yo antes de esta reunión tuve comité de dirección de la NAWAC Online y yo tenía pautado media hora entre esta charla y terminar aquella reunión, ¿no? Porque pues, quería tener todo con calma. Y resulta que surgió algo urgente e importante y pues mi calma se tuvo que acabar, ¿no? Y tuve que tener una llamada de 30 minutos justamente para poder resolver el tema antes del cierre de semana y que en esta hora en la que yo iba a estar en esta charla, donde no iba a poder ver el teléfono, pues el resto del equipo pudiese seguir resolviendo temas, ¿no? Entonces son cosas que aprendes a identificar rápidamente qué es lo urgente y qué es lo importante y que tienes que hacer ya y que tienes que poner en el tope de la lista porque tienes que empezar a trabajarlo. Otras cosas que te vas enfrentando son cosas que son urgentes no importantes o importantes no urgentes. Y aquí está lo interesante de aprender. Lo urgente no importante, pues muchas veces lo puedes dejar pasar. No sé, urgente no importante. Yo tengo aquí una puerta, tengo una terracita aquí pequeña detrás de mi oficina, estoy en mi casa ahorita, y está lloviendo y la puerta está abierta, entonces está mojando un poquito el piso. Bueno, pues llega urgente que yo me pare a cerrar la puerta, pero no es importante, la verdad puedo agarrar un tronco después de secarlo y no pasa nada, ¿no? Entonces, al ser esto sería urgente, porque eventualmente va a dejar ya de llover o eventualmente se va a mojar mucho, pues puedo saltarlo. Pero lo que no puedo saltar es lo importante y lo urgente. Y muchas veces esto es lo que dejamos como que más relegado, o sea, y nunca lo hacemos, ¿no? Dejamos olvidado algo que es importante y no urgente y se nos olvida que tenemos que hacer las cosas que valen la pena. Ejemplo, y aquí les voy a poner el ejemplo donde todos, si todos estuviesen su cámara ahorita, estoy seguro que todos sacarían una sonrisa porque es algo que me está pasando. Les cuento, aquí tengo mi computadora y aquí tengo una segunda pantalla. Y en la segunda pantalla tengo el texto de la charla y dejé ahí en el fondo mi WhatsApp. Y me acaba de escribir mi director espiritual. Y yo había quedado con mi director espiritual que hablábamos esta semana. Yo estuve la semana pasada de ejercicios espirituales y entre cosas del trabajo se me fue. No le escribí. Pues urgente, importante, no urgente, muchas veces para nosotros es la dirección espiritual. Que como no la necesitas urgentemente y no sabes que la tienes que hacer, pues la vas postergando y se te va olvidando y se te va olvidando. Y aquí estoy viendo yo ahorita mi mensaje del director espiritual diciéndome cómo les fue en ejercicios espirituales, qué pasó que no me ha escrito, ¿no? Pues bueno, esas son las cosas a las que nos enfrentamos muchas veces y que tenemos que cambiar en nuestra matriz. Para nosotros, estas cosas importantes, no urgentes, tenemos que ponerlas a hacer y tenemos que hacerlas y tenemos que fijarlas para que no se nos escapen. Y las últimas son las no importantes y no urgentes, que muchas veces pues, se nos pasan y por eso necesitamos algunas herramientas que nos ayuden a que no se nos vean. ¿Qué herramientas uso? Yo la última vez que di una charla más o menos de esto, les mostré algunas herramientas. Preferí no hacerlo esta vez porque desafortunadamente las herramientas que uso ahorita son herramientas de mi oficina y todas son pagas. Entonces, quisiera más bien comentarles algunas que les propongo que pueden funcionarles y que creo que las pueden aprovechar, ¿no? La primera, y eso me da igual dónde lo hagan, pero tengan una agenda, please, de verdad, se los ruego, tengan una agenda y en su agenda pongan a qué hora van a rezar, a qué hora van a ir a misa, que quieren ir a misa en algún otro día entre semana, pero pónganla, ¿no? Y pongan sus cosas importantes y urgentes ahí, y pongan sus cosas importantes y no urgentes ahí.
que nos, o sea, dediquemos un tiempo y marquemos tiempos claros para las cosas que queremos hacer. Y luego pues tienes herramientas de to-do que puedes ponerle con toda confianza en distintas herramientas, ¿no? No sé, yo personalmente por mi oficina y por seguimiento de todos los proyectos que tengo que llevar de mi oficina, uso Monday. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Monday es Project Management que sigues un montón de cosas ahí, ¿no? Yo antes de haberme venido a México, de hecho incluso antes de estar en el trabajo en el que estoy ahorita, o en el apostolado en el que estoy ahorita, utilizaba Evernote, en algunos casos. Ahorita me acaban de pasar una que está buenísima, que es Notion, que es más o menos competencia de Evernote, que también te permite llevar notas, que te permite llevar un to-do list de cosas que están muy bonitas y que puedes pues, darle seguimiento. Pero de cualquier manera, yo creo que la primera cosa que tenemos que aprender los millennials es utilizar la agenda lo más rápido posible. Bueno, centennials, yo creo que ya todos ustedes son centennials y no millennials. En fin, creo yo que es lo primero. Lo segundo, pues es este to-do list. Hay 10.000 aplicaciones, de verdad, se los prometo. O sea, no le den 1000 vueltas. O sea, está Evernote, Google Task, Wunderlist, creo que ya lo vendieron, ya no me acuerdo si todavía sigue vivo o no. To-Do, que es la de Microsoft. Si ustedes tienen Gmail, pues utilicen todas las de Google, ¿no? Tengan note-taking de Google, tengan los post-it que les pone Google, traten de sí llevar una cosa que yo recomiendo mucho, es llevar cosas que se sincronicen en la nube, ¿no? Y que la puedas tener en la computadora y que la puedas tener en el teléfono y que si tienes el Apple Watch te lo recuerden en el Apple Watch y que te lo recuerden en todas partes, ¿no? O sea, que la cosa no se te olvide nunca jamás por ningún motivo. Y yo personalmente, a ver, venga, voy a poner la cámara del iPad y les voy a mostrar una estrategia que tengo yo, que a veces me funciona mucho para darle seguimiento que algo no se me olvide. Yo lo que hago es que pongo esto, a ver, la cámara, espero que la vean. Vean, ahí, ven mi pantalla, ahí está mi post-it sobre la pantalla. Entonces yo sé que cuando yo abra la computadora voy a ver la pantalla y me voy a acordar que tengo algo que hacer. Entonces, no sé, son cosas tontas que a veces ayudan, pero para mí esto era algo importante y urgentísimo esta mañana. Y yo me acordé ayer en la noche, se lo puse y dije, lo tengo que hacer. Le di seguimiento en la mañana y dije, al final del día tengo que asegurarme que se haya terminado el caso. Entonces, por eso no lo he quitado de aquí. De hecho, terminando esta llamada, tengo que hacer esa llamada. Pero bueno, más o menos son estrategias que les recomiendo. Google Keep, me pone Martín por aquí. En fin, da igual cuál quieran utilizar. Yo les digo, yo utilizo Monday porque es algo que utilizo por mi trabajo, pero tienen 10.000. Yo les recomiendo mucho que utilicen aplicaciones que se integren y que estén en la computadora, en el teléfono, el que tenga iPad que se lo muestre en el iPad, el que tenga Apple Watch que se lo muestre en Apple Watch, el que tenga Samsung que se lo muestre, lo que quieran, no me importa, la verdad me da igual, pero que se los recuerde por todas partes y que se autobombardeen ustedes con las cosas que no pueden dejar pasar, ¿no? Creo yo que lo más clave es identificar estas prioridades. Y si ustedes logran identificar qué cosas son urgentes e importantes, importantes y no urgentes, no urgentes, no importantes, no urgentes e importantes, creo que hubo una que dupliqué, pero me da igual, ustedes entendieron, eso está clave porque van a decir, a esto tengo que dedicarle tiempo ya, a esto le tengo que dedicar tiempo, entonces como no tengo tiempo ahorita, voy a decir cuándo le voy a dedicar tiempo y por eso le pongo agenda. O sea, yo tengo tareas y tengo que ponerlas tal día y las voy a hacer. Tengo 3 horas para hacerla y tengo que pararme de ahí habiendo hecho esa tarea porque si no me voy a poner a ver Netflix o me voy a poner a jugar no sé qué cosa o me voy a poner a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, sí creo yo que son cosas claves que van a poder darle seguimiento y que les ayude mucho. A ver, no sé, creo que quiero dejarlo hasta aquí, por si alguno de ustedes tiene preguntas. Yo nada más les doy una noticia que sí tengo que salirme a las 7 en punto, porque tengo misa, es una cosa urgente e importante. Movieron la misa de mi casa porque había alguien que tenía clases en la mañana, a las 7 de la mañana, entonces la comunidad decidió moverla en la noche y a veces está más apretado poder estar justo a las 7 de la noche en misa.
Entonces, si alguno tiene pregunta, les pido por favor, háganla. Pongan su micrófono, pongan su cámara o manden en el chat lo que quieran. Con mucho gusto, pues, vamos respondiendo. Andrés, muchísimas gracias. No te había podido saludar. Ya mi internet sirve, estuvo súper terrible y qué bueno que compartiste tu experiencia con nosotros y nada, pues de verdad que súper agradecido contigo porque estás acá. Tenía demasiado tiempo sin verte, qué bueno verte tan feliz. Para hacerle una pequeña aclaración de por qué Andrés está aquí con nosotros, es porque Andrés formaba parte de mi grupo de encuentro, entonces yo lo veía haciendo mil cosas y yo decía como que no entiendo cómo le da la vida para hacer tantas cosas. O sea, ha estudiado dos carreras, sale, echa bromas, hace apostolado, hace todo y yo creo que a mí no me daba la vida solamente con la universidad. Pues muy bien. Pero bueno, yo creo que por ahora no hay preguntas. Sí, no hay preguntas. Eh, Bien, pues, pero bueno, nada. a ver, yo nada más Este, quisiera, antes de terminar, pues sí compartirles mucho en qué ha caído toda esta experiencia de reino en mi vida, ¿no? Y creo que si lo dejamos, o sea, si yo quisiera resumirlo en algo importante, eh, pues está muy fácil. Familia. Eh, yo estaba en el equipo de encuentro con Jesús y al mismo tiempo estaba en el equipo de encuentro con otros dos grupos, porque para mí era familia, o sea, yo estaba divertidísimo, o sea, en uno era responsable, en el otro era un miembro más y en el otro pues, me metía porque estaba aburrido, ¿no? Eh, pero creo que una de las cosas más bonitas es descubrir que, que puedes hacer familia en la gente con la que estás. Y nunca se les olvide eso. O sea, no sé de dónde hay gente aquí, si todos son de un solo lugar, si la mayoría son de Valera, si la mayoría son... Yo tengo 3 años fuera de Caracas, entonces no sé qué tantos son de Caracas. Yo conozco creo que nada más 2 nombres de Caracas. Jesús, que estuvo hasta hace unos meses allá, y MB, no sé si veo a alguien más que por ahí esté conocido. Barquisimeto, obviamente, María Paula me acaba de escribir. Obvio, Barquisimeto siempre está presente, Barquisimeto está en mi corazón, Barquisimeto conocí el movimiento y por eso eh, quiero mucho. Eh, pero bueno, no sé, a ver, si les invito a que entiendan mucho ese sentido de familia que hay en el movimiento, es familia. O sea, yo hoy veo a Mirla, que fue una consagrada que estaba en Caracas hasta hace poco tiempo, y es mi hermana, ¿no? Y yo hablo no sé, eh, con el hermano, ya le iba a decir Otto, con el hermano Elías, eh, y con él, con el padre Elías, ya sí es cierto, perdón, con el padre Elías y pues para mí es mi hermano, ¿no? Hablo con el padre Julio y es otro papá, o sea, yo sí creo que en el movimiento descubres a hermanos, descubres a familia que te ayuda a entender y te ayuda a que todo lo demás que hemos hablado funciona, ¿no? O sea, si tienes un deseo de llevar a Dios a los corazones de las personas, pues es que claro que va a funcionar cuando tienes a otros 30, ¿cuántos somos ahorita en la llamada? A otros 43 locos pensando en exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si eso funciona así, créanme que es mucho más viable que se logre. Pues muy bien, no sé si alguno tenga alguna otra pregunta, si no, pues creo que estamos listos. O si tú tienes preguntas, Jesús, puedes preguntar ahorita. por ahora no hay más preguntas. Yo creo que ya es hora de que salgas corriendo a misa, aunque seguro la tienes cerca de tu casa. Mi misa es a 15 pasos de donde estoy Sí, sentado. O sea, no, yo me imaginé. Yo me imaginé, pero bueno, nada, buenísimo, de verdad que gracias por haber compartido con nosotros, gracias por haber compartido tu experiencia. De verdad que por Caracas te extrañan y yo mismo demasiado cariño y siempre clave en la vida personal de todos. Bueno, me ayudas no, pues bastante. los recomiendo mucho. Ofrezco mi misa por ustedes. Gracias. Y con mucho gusto, si alguno tiene alguna pregunta, escríbame. Por ahí, si quieren, le pueden pedir a Jesús.
mi correo o lo que quieran, mi WhatsApp, me da igual. O por Instagram, lo tengo privado, pero pues ahí me escriben y los acepto. Pero con gusto, ¿no? De verdad, me da mucha emoción poder estar en contacto con mi país. Me divierte mucho, lo disfruto Con tu bastante. país, con Barquisimeto, con Valera, con unos pocos de Caracas y bueno, de Acarigua, Barinas, hay gente de Chile, hay de varios estados. Y Qué buenísimo. bueno. Muchas Bueno, gracias. felicidades. Los encomiendo mucho. Un gran abrazo a todos. Andrés, un abrazo, cuídate mucho. Bye.